Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bonita tarde. Deseo que estén muy bien, que les esté yendo bien, que estén pasando un fin de semana bonito, un viernes súper fenomenal. Bueno chicos, bueno, el día de hoy les voy a grabar un rato de sesión, ya que el día de ayer pues estuvimos dando la sesión y tuve muchas fallas con el audio y no pude grabar el audio de mi clase. Entonces, bueno, pues sí les voy a subir la evidencia de que pues estuve grabando y todo eso, pero pues no, de mi parte pues desafortunadamente no se grabó mi clase, entonces bueno, o sea, mi audio, entonces bueno, pues es como si no hubiese hecho mucho, mucho que digamos. Bueno chicos, bueno, vamos a ver, vamos a compartir de una vez con ustedes la pantalla y vamos a proceder a con la clase, ¿no? Bueno, en esta, ay, era la otra pantalla. Espérenme que era mi otra pantalla. Tenemos muy poco tiempo, chicos, pero bueno, trataré de ser breve, de que ser amigable la plataforma para ustedes. Vamos a ver un poquito de de la materia de organización internacional. Primeramente, nuevamente, chicos, les doy la más cordial de las bienvenidas a su materia Organización Internacional en este primer módulo de conceptualización de las organizaciones internacionales. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer aquí. Espérenme, porque estaba yo viendo cómo se ve la pantalla. Mm, herramientas del anfitrión, habilitar sala, participantes más, transcripciones, pizarras, transferencias. Ok, 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 ok. Bueno, pues sí, no, no veo. Eh, ah, no, no me gusta. Estaba viendo cómo podría interactuar, pero ya estuvo. Miren, les voy a mostrar primeramente la pantalla, creo que ya la están viendo. Estaba aquí, bueno, la modalidad de interactuar con ustedes, ¿no? Estaba quiero que vean ustedes el contenido y todo. Bueno, les estaba diciendo que les doy la más cordial de las bienvenidas a la unidad de curricular de aprendizaje Organización Internacional. Esta guía, bueno, perdón, plataforma es pues como una guía para ti, es un mapa de navegación para pues plantear todo el contenido. Vamos a desglosarlo, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Primero que nada, vamos a ver qué onda con lo del cronograma, ¿no? Que abarca lo que es el cronograma de actividades. El módulo uno abarca la conceptualización, lo que es hasta del día de hoy hasta el día 9 de marzo, bueno, del 2 al 9 de marzo, pero me refiero, bueno, desde que nos vemos, ¿no? Módulo 2 del 10 al 19 de marzo, en el módulo 3 del 20 al 31 de marzo, módulo 4 del módulo 4 del 1 al 10 de abril y la actividad integradora abarca del 13 al 22 de abril. Me gustaría con ustedes trabajar su actividad integradora de una vez para que vayan familiarizándose con qué es lo que van a hacer, ¿eh? Y tanto entender en el incidente crítico el problema prototípico, principalmente el incidente crítico porque es la llave de acceso para poder entender y comprender desde mi punto de vista estas actividades. Voy a prender la luz, denme un momento porque veo que está muy oscuro aquí. Ya, ya me veo mejor, ¿verdad? Bueno, sí, chicos, aquí también lo de los criterios de la evaluación. Las tareas auténticas, chicos, valen eh, 40%, los foros integradores y de reforzamiento valen 30% y la actividad integradora vale 30%. La pura actividad integradora
Entonces, como se dan cuenta, tiene gran peso esta actividad. Es todo lo que equivalente a sus foros. Entonces, pues imagínense, tiene mucho peso esta actividad. Por otro lado, bueno, pues vamos a ver el problema prototípico, esta parte del problema prototípico, ¿cierto? No, nos habla de la gobernanza ambiental, los desafíos y las oportunidades legales, económicas, políticas en la transición hacia la sustentabilidad. Muy bien, nos dice que hay antecedentes. Ajá. Eh, Bueno, pues él nos dice que el mundo enfrenta desafíos que ningún estado puede resolver, solo la gobernanza ambiental surge de esta necesidad. Un ejemplo histórico es la niebla de Londres de 1952, que demostró que la contaminación no respeta fronteras y requiere leyes internacionales. Pero quiero saber quisiera que vieran qué es la nieve de Londres, ¿no? Suena muy padre, pero vean el acontecimiento, desde el fondo, ¿no? Porque pues si no vemos el fondo, pues cómo vamos a entender, ¿no? 1952, porque YouTube no nos entiende mucho. Vamos a ver qué significa, chicos. Batería se une a las batallas a gran escala de World Thunder, el juego de acción online gratuito. El 5 de diciembre de 1952, una neblina nauseabunda de color amarillo-gris envolvió Londres, cobrándose 12.000 vidas. Esto no era simplemente niebla. Apestaba a huevos podridos y se extendió por más de 48 kilómetros de ancho. Los autobuses se detuvieron, los aviones permanecieron en tierra y las ambulancias quedaron atrapadas. Durante 5 días la ciudad desapareció en la pestilencia y el lodo, con calles resbaladizas por un limo negro. Quienes se atrevían a salir tropezaban a ciegas, se manchaban sus rostros, mientras las aves chocaban contra los edificios. Con visibilidad nula, los ladrones hicieron de las suyas, y hasta los espectáculos en interiores fueron cancelados. La Gran Niebla envió a más de 100.000 personas a los hospitales, lo que dejó una herencia sombría de muerte y decadencia. Las causas de esta tragedia se remontan a tiempos antiguos. Algo llamado niebla de sopa de guisantes se convirtió en uno de los símbolos de Londres en el siglo XIX. Pero la naturaleza no fue la culpable de este fenómeno, sino que fue causada por las personas que quemaban carbón para calentar sus hogares y operar fábricas. De hecho, el aire de Londres comenzó a llenarse de humo ya en el siglo XIII, cuando la gente empezó a usar carbón de manera generalizada. La situación empeoró a medida que la ciudad crecía. Para el siglo XVII, las personas ya se quejaban del aire sucio. El rey Jacobo I intentó evitar tanta quema de carbón con nuevas leyes, pero realmente nada cambió. A medida que surgieron más fábricas durante la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII, el problema se salió de control. El aire estaba lleno de diminutas partículas a las que se adhería el agua, lo que formaba nubes oscuras y pesadas. Esta mezcla de humo y niebla se volvió tan intensa que la gente la llamó smog. Sí, esta palabra fue inventada en Londres a principios del siglo XX. A veces, el smog se volvía tan denso que podía durar toda una semana y hacía que las personas se enfermaran. Algunos incluso fallecieron por su causa. Aunque el smog era perjudicial, la gente no quería dejar de usar carbón porque les daba trabajo y mantenía sus hogares cálidos, por lo que el problema persistió. Para el siglo XX, las densas nieblas finalmente comenzaron a ocurrir con menos frecuencia, porque las fábricas empezaron a trasladarse fuera de la ciudad. Pero en ese día de diciembre de 1952, un anticiclón apareció sobre Londres. Esto significaba que el aire frío cerca del suelo se quedó atrapado bajo el aire más caliente más arriba, como una tapa que lo mantenía todo debajo. Debido a esto, todo el humo de las fábricas, los automóviles y las chimeneas de las casas no pudo elevarse y dispersarse como de costumbre. En cambio, se mantuvo cerca del suelo, se mezcló con el agua y el aire y produjo una niebla extremadamente densa y sucia. Además, los días de diciembre son más cortos y hace mucho frío, por lo que la gente tuvo que usar aún más carbón para la calefacción e iluminación de lo que normalmente usaban. Todo esto llevó a un desastre. Era evidente que las partículas de azufre del carbón quemado hicieron que la niebla se volviera amarillenta y oliera a huevos podridos. Pero los científicos no lograban entender por qué ni cómo estas partículas se convertían en ácido sulfúrico. Décadas después, un equipo internacional de investigadores recreó esa niebla alarmante en un laboratorio. Utilizaron muestras de aire y mediciones atmosféricas de la niebla en dos grandes ciudades chinas que tienen altos niveles de dióxido de azufre en el aire, como Londres durante la Gran Niebla. Descubrieron que el aire espeso y sucio, denominado neblina, no se forma de la misma manera en Londres que en China. En la niebla de Londres, el humo del carbón quemado libera dos gases, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Estos gases se mezclaban con las gotas de agua en la niebla, lo que al principio lo hacía inofensivo porque el agua diluía las sustancias químicas perjudiciales. Pero a medida que el agua se evaporaba y no había nada que diluyera los dos dióxidos, la niebla se volvía muy ácida y peligrosa para respirar, lo que dañaba los pulmones de las personas.
En la actual China las cosas son un poco diferentes. Un tercer químico, el amoníaco, se une a la mezcla. Este, que proviene de granjas y automóviles, ayuda a equilibrar la acidez de la niebla, por lo que es menos dañina que la niebla mortal de Londres. Sin embargo, los científicos descubrieron que reducir el dióxido de nitrógeno y el amoníaco aún podría ayudar a China a reducir sus problemas de calidad de aire. Espera que su descubrimiento ayude tanto a comprender las nieblas pesadas de Londres como a ofrecer ideas a China para mejorar la calidad de su aire. También podría salvar la salud de millones de personas en todo el mundo que ahora viven en ciudades con mala calidad de aire. Después de la terrible niebla de 1952, todos comprendieron lo grave que era el problema del aire en Londres. 4 años después, las autoridades británicas crearon una ley llamada Ley del Aire Limpio para evitar que algo así volviera a ocurrir. Esta les prohibía a las personas quemar combustible que producían humo, como el carbón en sus hogares o en hornos de fábrica en algunas partes de la ciudad. Para ayudar a la gente a adaptarse, las autoridades les dieron dinero para que pudieran cambiar a opciones de calefacción más limpias, como el petróleo, gas natural o electricidad. Estas modificaciones tardaron tiempo en marcar una gran diferencia y, tristemente, otro smog peligroso ocurrió en 1972. Pero la ley de aire limpio fue un paso muy importante para proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Casi un siglo antes de la Gran Niebla de 1858, otro evento maloliente ocurrió en Londres, el Gran Hedoro. En ese entonces la gente no tenía baños adecuados ni alcantarillado, y todos los residuos de las casas y fábricas iban directamente al río Támesis. Cuando el clima se puso extremadamente caluroso en julio y agosto, el nivel del agua en el río bajó, y montones de residuos, a veces de 1,80 m, aparecían en las orillas fangosas. El olor era tan terrible que incluso la reina Victoria y el príncipe Alberto tuvieron que cancelar su paseo en barco por el río. Los políticos que trabajaban en los flamantes edificios del Parlamento, que estaban justo al lado del río, tampoco podían soportar el olor. El aire dentro era tan terrible que tenían que taparse las narices con pañuelos para poder respirar. Incluso intentaron empapar las cortinas en cloruro de cal, con la esperanza de que ayudara a cubrir el horrible hedor. Muchos londinenses creían que el aire malo llamado miasma causaba cosas horribles como el cólera, que ya se había cobrado la vida de muchas personas. El ingeniero Joseph Bazalgette resolvió el problema al construir un nuevo sistema de alcantarillado que desplazaría todos los desechos lejos de la ciudad. Su sistema estaba tan bien diseñado que aún funciona hoy en día, aunque la población de Londres ha crecido a más de 8 millones de personas. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, también hubo un día en el que no podías ver tu mano frente a tu cara, y era imposible respirar afuera. Pero las razones de este domingo negro fueron muy diferentes a las de la Gran Niebla de Londres. En 1931, casi dejó de llover por completo en las grandes llanuras del sur. Esta sequía duró casi 10 años. Sin lluvia, las granjas se secaron y el suelo se convirtió en polvo. Los fuertes vientos levantaron esta tierra seca en el aire y crearon enormes tormentas de polvo. Estas, llamadas tormentas negras, dificultaban la respiración y la visión. La gente intentaba protegerse poniéndose vaselina en la nariz, usando mascarillas y sellando sus hogares, pero el polvo seguía enfermando a muchos de ellos. En 1934 las cosas empeoraron aún más. Fue el año más seco en más de 1000 años. Las temperaturas superaron los 100 grados durante semanas y la tierra se volvió aún más árida. El 14 de abril de 1935, después de meses de un clima terrible, el cielo finalmente se veía despejado y apenas había viento, lo cual era raro para esta zona. La gente salió expectante con la esperanza de que lo peor ya hubiera pasado. Un ministro de Oklahoma anunció que unas cuantas buenas tormentas de lluvia harían que la tierra volviera a ser fértil. Pero desafortunadamente, esa mañana, un viento frío de Canadá se encontró con aire caliente en las Dakotas y comenzó una tormenta de polvo masiva. Esta creció hasta tener cientos de kilómetros de ancho y miles de metros de altura. Un día soleado se volvió al instante en uno completamente oscuro. Los conductores tuvieron que esconderse en sus autos y otras personas se refugiaron en sótanos. Encontraron amparo en graneros, estaciones de bomberos, refugios contra tornados y debajo de sus camas para mantenerse seguros. La tormenta no se detuvo durante horas y se cobró al menos 20 vidas. Muchas personas no podían dejar de toser y un hombre quedó ciego. La tormenta fue tan fuerte que arrastró 300.000 toneladas de tierra a través del país y hasta llegó a la costa este. Wow, chicos, ya ven, qué problema, ¿no? Tan grande se suscitó. Entonces, ¿por qué vemos esta problemática? Porque nosotros como internacionalistas, pues tenemos que ver las soluciones propuestas, no podemos permitir que haya más problemáticas así, si las hay, pues hay que poner barreras, ¿no? Hay que poner estrategias. La parte del incidente crítico, chicos, la crisis de la Organización Mundial de la Salud, vemos en la parte sustancial. Vamos a ver también otra, bueno, otro poquito aquí de lo que está pasando, ¿no? La gobernanza ambiental, ¿no? Hay un desafío de la sustentabilidad. Eh, la gobernanza ambiental surge de la necesidad de gestionar colectivamente problemas mundiales complejos. Un hito histórico fue la niebla de Londres de 1952, como ya la vieron, que causó miles de muertes y obligó a transitar hacia la sustentabilidad. Buscaremos soluciones legales, económicas y políticas para la transición ecológica global. Hay un problema, hay que ver, buscar soluciones. El incidente crítico nos habla de que, bueno, te han llamado como parte del grupo de asesor de la directora general de la Organización Mundial de Comercio, la directora Ngozi Okonjo.
Iguiala. Sí, ella es directora, chicos, de la Organización Mundial de Comercio. La doctora Ngozi Okonjo-Iweala, Ngozi nacida en 1954, Okonjo-Iweala, ¿no? Nos dice que es una economista nigeriana destacada, que es la primera mujer y primera persona africana en dirigir la Organización Mundial del Comercio como directora general desde marzo de 2021. Reelecta para un segundo mandato hasta 2029, ha sido ministra de Finanzas de Nigeria y alta ejecutiva del Banco Mundial. Ok, es bueno saber quién es ella. Vamos a ver qué está pasando con esta problemática. O sea, sí, pero qué nos está encargando la directora, ¿no? Hay una parálisis negociadora, los países no logran ponerse de acuerdo en nuevas reglas comerciales, hay una crisis jurídica, el órgano de apelación está bloqueado, lo que impide resolver disputas, el caso forestal, existe un conflicto entre el libre comercio de madera y la necesidad de proteger los bosques. Este es un problema fuerte, chicos. Los países industrializados imponen trabas verdes, entre comillas, que los países en desarrollo ven como proteccionismo, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay un problema fuerte en la Organización Mundial del Comercio, en esta parte, ¿no? El caso forestal, ¿no? Nos habla un poquito de esta parte. Vamos a ver, a nivel de la Organización Mundial del Comercio, el caso forestal no se refiere a un único litigio, sino a una tensión estructural persistente entre la liberación del mercado de la madera y las normativas ambientales. Este conflicto ha cobrado especial relevancia en 2024 y 2025 debido a nuevas regulaciones climáticas, ¿no? La disputa actual gira en torno a si las medidas ambientales son una necesidad legítima para frenar el cambio climático o una barrera técnica al comercio diseñada para favorecer a las industrias de los países desarrollados. Hay un punto de fricción actual de 1924 a 2000, digo, de 2024 a 2026. El foco de tensión principal es el reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación. Esta norma exige que productos como la madera, el cacao y el aceite de palma demuestren no provenir de tierras deforestadas después de 2020 para entrar al mercado europeo. Por otro lado, la postura de los países en desarrollo, por ejemplo, las naciones de América Latina, África y el sudeste asiático, han denunciado en los comités de la Organización Mundial de Comercio que estas reglas son unilaterales y discriminatorias. Argumentan que las pymes locales no pueden costear los sistemas de trazabilidad y geolocalización exigidos, lo que las excluye del comercio global bajo un disfraz de proteccionismo verde. Ajá, actualización de los plazos ante la presión internacional y logística, la Unión Europea ha oficializado un retraso de la aplicación de las sanciones de la Unión Europea y bueno, las grandes empresas, la obligación comenzó el 30 de diciembre de 2025, donde las micro y pequeñas empresas tendrán hasta el 30 de junio de 2026, ¿no? Para resolver las tensiones, la OMC utiliza las dos herramientas: el artículo 20 del GATT, que permite a los países, el GATT es un tratado internacional que se firmó en 1947 por 23 países para impulsar la economía tras la Segunda Guerra Mundial, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. Este permite a los países adoptar medidas que restrinjan al comercio si son necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, o para preservar los recursos naturales agotables como los bosques. El acuerdo sobre obstáculos técnicos y el comercio, que es el número 2, la OTC busca asegurar que los reglamentos técnicos y las ecoetiquetas no creen obstáculos innecesarios ni discriminen los productos.
y la evolución que ha tenido hasta en el 2025 durante la Semana del Comercio y el Medio Ambiente en 2025, los miembros de la OMC han intensificado el diálogo para crear estándares de interoperabilidad. El objetivo es que las certificaciones ambientales de los países en desarrollo sean reconocidas por los países desarrollados, reduciendo así la carga administrativa y el riesgo de litigios en el órgano de solución de diferencias. O sea, seguimos en este dilema del conflicto, seguimos vamos a ver un poco, ¿no? Vives para acercarte a los dioses. Vivimos para avisarte cuando los precios bajen a la tierra. Lo mejor de estar en medio de la naturaleza es que estás en medio de la naturaleza. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Este webinar empieza siendo el Nuestro primero de webinar. un ciclo de webinarios relativos a la parte más normativa que nos tiene la legislación europea. La idea desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes es dar a conocer un poco los retos y las oportunidades de las muchas normativas y cada vez más que nos vienen desde Europa. Y bueno, pues hoy hemos empezado un poco con el tema estrella del reglamento de la comercialización de productos de libre deforestación, conocido como EUDR. Para eso no podíamos dejar de prescindir de Marta Angolotti. Muchas gracias, Marta, por estar aquí por parte de... Hola, estas son las noticias ambientales más importantes de la Amazonía peruana. Mi nombre es Geraldine Santos y esto es un podcast de Mongabay Latam. El Parlamento Europeo aprobado. El cambio climático. El Parlamento Europeo. La Unión Europea aprobó en abril del 2023 el reglamento sobre productos libres de deforestación con el fin de reducir la deforestación y la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. La ley se aplicará en la exportación hacia la Unión Europea de materias primas como la palma aceitera, la soya, la madera, el cacao, el café, entre otros. La llamada ley antideforestación debería empezar a aplicarse desde enero de este año para los grandes productores y desde el 30 de junio del 2025 para micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió extender el plazo hasta el 30 de diciembre del 2025 para las grandes empresas y el 30 de junio del 2026 para los más pequeños. ¿Qué significa este retraso para el Perú? La investigadora del Centro Peruano de Estudios Sociales, Beatriz Salazar, conversó con nosotros acerca del tema. ¿Por qué esta llamada ley antideforestación de la Unión Europea es necesaria para países como Perú? Esta ley es importante porque es cierto que la principal o una de las principales causas de deforestación en nuestros países productores de estos cultivos que se exportan es justamente la ampliación de la frontera agrícola. En el caso del Perú, según la información que tiene el MIDAERI de la superficie agrícola peruana, es que buena parte, la mayoría de la deforestación que se ha producido desde el año 2011 casi ha sido a causa de ampliación de frontera agrícola, donde antes había bosque en el año 2011, en el año 2018 pues había cultivos. Este tipo de normas internacionales impulsan que la agricultura se haga de una forma más sustentable, sin deforestar, y eso es necesario efectivamente. ¿Qué acciones debería estar realizando el Estado peruano para poner en práctica esta ley? El Estado peruano sí ha estado realizando algunas acciones para prepararnos, ¿no? Como país para cumplir con el Reglamento Europeo de Antideforestación. Por ejemplo, se ha implementado, con ayuda de la cooperación internacional, un reforzamiento del registro de productores para que los productores, bueno, sobre todo de cacao, café, puedan entrar a lo que se llama el padrón de productores, que es una iniciativa que ya tiene tiempo del Ministerio de Agricultura, y una vez registrados ahí, puedan, dicen, recibir una constancia de que en sus parcelas, en sus unidades de producción no hay deforestación. Sin embargo, ahí hay un problema, porque estas son iniciativas, pues, como digo, de la cooperación internacional. Y una vez que la cooperación internacional haya terminado estos proyectos de apoyo a los productores y
y se retiren, la gran pregunta es, ¿van a poder los productores ellos solos, por ellos mismos, asumir todos los costos pues, de seguir cumpliendo con los requisitos del reglamento? Eso no es seguro, ¿no? ¿Cuáles son las principales trabas para implementar esta ley antideforestación en la producción agrícola en el Perú? Y otro problema es el tema de la formalización de los agricultores, porque, bueno, ustedes saben que el reglamento europeo no solamente pide que los... Oh, ya les estoy mostrando mi pantalla aquí. Perdón, chicos. Ahora sí. Eh, mm, bueno, pues vamos a regresar con lo que les estoy compartiendo, que no sé por qué se fue. Compartimos. productores estén siendo Genial. referenciados, ¿no? Y que demuestren que en sus parcelas no ha habido deforestación después del año 2020. Además de ese requisito, también tienen que cumplir con la ley del país en cuanto a, por ejemplo, que estén cumpliendo con las leyes de tenencia de la tierra, derechos de los trabajadores. En el caso peruano, por lo menos, hay mucha intermediación, ¿no? En cuanto a la cadena, pues, de suministro, desde que, del lugar de cultivo, de producción, hasta que llegue al mercado europeo. Por ejemplo, muchos productores no están asociados, solamente alrededor del 30% de productores están asociados y el otro 70% no. Los que no están asociados, no están en cooperativas ni en asociaciones, y venden a intermediarios. Por decirlo coloquialmente, se meten en un mismo saco producción que cumple con los requisitos del reglamento europeo quizás y se mezcla con otras cosechas que los acopiadores también recogen, que pues Bueno, chicos, perdón. Está muy interesante, pero bueno, les dejo el video, que lo vean, porque si no, nos vamos a ir lento, lento, y la verdad, tenemos que avanzar, perdón. Bueno, ya vimos que hay problemáticas, restricciones, y una parálisis, ¿no? El caso forestal, existe un conflicto entre el libre comercio de madera y la necesidad de proteger los bosques. Los países industrializados imponen trabas verdes que los países en desarrollo ven como proteccionismo, ¿no? Como en este caso de la Unión Europea y Perú. Eh, ¿Cuál es tu misión? Tu misión va a ser generar opciones para mejorar el comercio forestal, negociar legislaciones y gestionar el riesgo internacional. Aquí, bueno, si bien en esta presentación, ¿qué es lo que está pasando, no? La directora de la Organización Mundial del Comercio enfrenta un desafío mayúsculo, la dificultad de establecer reglas de comercio de productos forestales en un entorno de parálisis institucional y desconfianza entre actores. La pregunta es, ¿cómo equilibrar el crecimiento económico con la preservación de los bosques? ¿No? Nos recomiendan la OMC en crisis, ¿sí? La OMC en crisis. Esto es lo que quería mostrarles. Vivo en México, soy chileno y mexicano. Trabajo en la Universidad Autónoma de Puebla, coordino la red de estudio de la economía mundial y soy miembro de 3 grupos de trabajo de Claxon, dos de los cuales se están reuniendo estos días acá, el grupo de integración y el grupo de economía mundial. Bueno, parte de mis preocupaciones de investigación, de docencia, tienen que ver con el orden económico internacional y dentro de ese orden la OMC. He venido haciendo un seguimiento del funcionamiento y de los grandes problemas de la OMC. Está muy claro que es una organización que está sumida en una profunda crisis, con muchos componentes, con muchos conflictos internos, pero además una crisis de credibilidad. ¿Ya? La OMC, por muchas razones justificadas, aparece ante la gente, ante los que estamos fuera de los negociadores, etcétera, como un órgano que concentra buena parte de lo malo que viene ocurriendo con el libre comercio. Y en ese contexto, la verdad, nada bueno se puede esperar, ni nada bueno ha ocurrido de las distintas reuniones ministeriales de la OMC. Lo bueno que podría ocurrir y que no va a ocurrir es que finalmente la OMC acepte que esta ronda de negociación que lleva 16 años se llama ronda del desarrollo y que hay un compromiso explícito de privilegiar los problemas del desarrollo, lo que no ha sucedido. Y a cambio de eso, lo más probable es que haya un intento por liberalizar todavía más, por agregar nuevos temas de apertura, lo cual sería tremendamente perjudicial para los países de desarrollo.
¿Cuáles serían esos nuevos temas de apertura que les preocupan? Sí, una de las características de las negociaciones de la OMC es la poca transparencia. Por lo tanto, uno solo puede suponer o puede conocer filtraciones. Pero hay dos o tres temas que son muy preocupantes. El tema de servicios, profundizar todavía más la liberalización de los servicios, del comercio internacional de servicios. La aspiración que desde hace mucho tienen los países atrasados de abarcar servicios básicos, salud, agua, educación. El tema de comercio electrónico, ¿ya? Sobre todo por los riesgos que eso implica respecto del uso comercial por parte de las grandes empresas de los datos personales, ¿ya? Aunque todo eso se enmascare con la idea de que se le va a dar prioridad, se dice, a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, pero todo indica que ni ahora ni antes eso ha sido así, ¿ya? Y por lo tanto, en ese tipo de temas, si efectivamente se llega a acuerdos en esta reunión ministerial, con seguridad que van a ser acuerdos profundamente lesivos, no solo en términos de costo económico, sino en términos de costo como pérdida de capacidad de definir políticas por parte de los gobiernos. Todos bebemos porque tenemos sed, para sentirnos bien o simplemente porque es vital. Pero la economista Ngozi Okonjo-Iweala hace historia este lunes al convertirse en la primera mujer en dirigir la Organización Mundial del Comercio. Su nombramiento se hace finalmente realidad después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desbloqueara su ratificación, paralizada por la negativa de Donald Trump. Okonjo-Iweala fue ministra de Finanzas y Exteriores en Nigeria y cuenta con una prestigiosa trayectoria internacional. Ha sido un camino largo y duro, lleno de incertidumbres, pero ahora es el amanecer de un nuevo día y el verdadero trabajo puede comenzar. Hoy, los miembros de la OMC están haciendo historia por primera vez en los 73 años del GATT y la OMC. Están eligiendo una mujer y una africana como directora general. Esto es innovador. Me siento optimista. Con ese mismo optimismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el nombramiento de la economista nigeriana, esperando que la nueva directora, según sus palabras, realice las reformas necesarias dentro de la OMS. Okonjo-Iweala sucede al diplomático brasileño Roberto Acevedo, que estuvo al frente de la organización durante casi 7 años. Por su parte, la nueva directora tiene la experiencia necesaria para tomar las riendas. Además de ser varias veces ministra, esta egresada de Harvard trabajó por más de 25 años en el Banco Mundial. ¿qué es el nuevo multilateralismo? ¿Y qué ha pasado con el orden mundial durante la crisis de la COVID-19? ¿Cómo ha cambiado esta catástrofe sanitaria sin precedentes a todos los sectores más allá de la sanidad pública? Para obtener las respuestas a estas preguntas y debatir algunos de los temas más candentes de la agenda mundial, me complace mucho contar con la presencia de la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Sasha. Permítame comenzar con algunas de las últimas novedades y lo que hemos escuchado aquí también en esta última cumbre de The State of the Union. Hemos escuchado a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, quien ha dicho que la Unión Europea está dispuesta a discutir la propuesta, respaldada anteriormente por Estados Unidos, de renunciar a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19. Pero al mismo tiempo hay algunos países que han expresado su preocupación y tal vez no están dispuestos a hacerlo ahora. ¿Cuál es su opinión sobre estas cuestiones y qué piensa sobre la posibilidad de que esto dilate las negociaciones cuando el tiempo es realmente esencial? Muchas gracias, Sasha. Lo que está ocurriendo ahora es que los miembros de la OMC, como bien ha señalado, son partidarios de la exención de la propiedad intelectual. Más de 100 países en desarrollo se han unido a Sudáfrica y a la India para pedir la suspensión porque creen que es importante para el acceso de los países en desarrollo para resolver el problema de la desigualdad respecto a las vacunas. Pero también hay defensores en el lado opuesto que creen que la exención de la propiedad intelectual puede no ser la cuestión crítica para el incremento del volumen. Así que mi trabajo consiste en asegurarme de que reúno a los miembros para que se sienten a negociar un texto que conduzca a una solución pragmática que garantice el acceso a los países en desarrollo para resolver la desigualdad en materia de vacunas, al tiempo que nos aseguramos de no desincentivar la investigación y la innovación. Así que en eso estamos. Estoy segura de que las recientes declaraciones de Estados Unidos, entre otros países, darán un impulso a las negociaciones con personas, miembros dispuestos a sentarse a la mesa para negociar el texto. Solo así podremos avanzar. Pero también me gustaría añadir lo siguiente. Hay varios factores necesarios para resolver el problema de la desigualdad de acceso a las vacunas, la terapéutica y los diagnósticos. Y la OMC puede desempeñar un papel en todos ellos y lo está haciendo. Uno es reducir las restricciones y prohibiciones a la exportación para que las cadenas de suministro puedan funcionar fácilmente tanto para los productos finales como para las materias primas y los suministros. También necesitamos personal formado para la fabricación. Además, tenemos que aumentar la capacidad de fabricación. El 80% de las exportaciones mundiales de vacunas se concentra en 10 países, en América del Norte, la zona sur de Asia y Europa. Y hemos visto los problemas de esa concentración, así que también tenemos que utilizar una capacidad óptima en los mercados emergentes y en los países en desarrollo que está disponible ahora y que puede ser transformada entre los próximos 6 y 9 meses. Y ofrecer nuevas capacidades
capacidades. Por ejemplo, África, un continente de 1.300 millones de personas, importa el 99% de estas vacunas, así que creo que hay que hacer algo para mejorar la fabricación en ese aspecto. Luego está el problema de la propiedad intelectual. Con la propiedad intelectual deben venir la tecnología y los conocimientos técnicos, si no, no se podrán fabricar los productos. Así que se trata de un problema complejo en tres partes, como lo he explicado. Espero que los miembros se unan para pulir estas tres partes para poder ayudar a aumentar los volúmenes. Ha pasado algo más de un año desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 y de esta crisis general. ¿Cuáles son las lecciones que se extraen de esta experiencia en la OMC? Bueno, gracias. Sí, hay muchas lecciones que emanan de la crisis. Creo que una de las más importantes que todos hemos sacado es la interconexión del mundo, lo poco preparados que estábamos para esta crisis, tanto los países ricos como los pobres. Y tienen que asegurarse de que nuestros sistemas sanitarios a nivel global en cada país se refuerzan para hacer frente a la próxima crisis. Pero creo que otra lección es el papel del comercio. Aunque el año pasado el comercio se contrajo un 5,3% en volumen y un 7% en valor, el comercio desempeñó un papel muy importante a la hora de garantizar el acceso a los suministros y equipos médicos. Así, aunque el comercio global se contrajo, vimos que el valor de los suministros y equipos médicos aumentó un 16% y el de los equipos de protección personal un 50%. Esto demuestra que el sistema de comercio multilateral ha contribuido a resolver el problema del transporte de suministros médicos. Creo que este es un factor importante y una buena lección para saber que tenemos que reforzar y mantener el sistema de comercio multilateral. Creo que otra cosa que hemos aprendido es que las cadenas de suministro han sido bastante resistentes, mucho más de lo que la gente cree. Se habla mucho de la deslocalización y la deslocalización interna debido a los problemas que hemos visto. Pero hemos observado que el movimiento de productos agrícolas y alimentos ha sido bastante resistente y constante. Y hablé de los suministros médicos. Y en general, vemos que las cadenas de suministro han funcionado en gran medida. No de manera perfecta, pero han funcionado. Así que esa es otra sólida lección que hemos aprendido. Y por último, diría que la función del comercio para asegurar que abordamos los problemas de acceso a las vacunas, la desigualdad respecto a las vacunas, es también muy importante. Y ahí es donde las cadenas de suministro son muy importantes y las cuestiones de transferencia de tecnología y acceso a las cuestiones de patentes y propiedad intelectual. Permítame que siga con esto porque, por supuesto, durante el año pasado también escuchamos llamamientos a la recaudación de la producción y a una mayor autonomía y autosuficiencia cuando se trata del panorama general sobre el comercio mundial. ¿Debemos, y si es así, cómo debemos, repensar el comercio mundial y este nuevo multilateralismo? Bueno, en primer lugar, creo que el multilateralismo ha recibido muchos golpes y, por supuesto, hemos visto un aumento del proteccionismo, que también se debe a algunas de las deficiencias de la globalización. Como sabemos, la globalización ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza, pero también ha dejado a algunas personas atrás. Son personas pobres dentro de los países ricos que se han quedado atrás y los países más pobres no se han beneficiado de la globalización. Pero dicho esto, creo que el nuevo multilateralismo, si quieren llamarlo así, debe ser gestionado y apoyado de tal manera que pueda contribuir a abordar los problemas que la globalización no abordó e incluso a reforzar la solidaridad y la cooperación que necesitamos ahora para resolver los problemas del patrimonio mundial. Pero permíteme decir algo. La gente habla de proteccionismo, de desglobalización, de que la globalización no funciona. Yo prefiero pensar en ello como una reglobalización. Pensar en que la forma en que la globalización funciona se está reorganizando. Hemos visto la primera ola en la que países como China y como naciones de Europa del Este se integraron en el sistema, lo que supuso grandes beneficios para las economías mundiales y para esos países. Ahora necesitamos una segunda oleada en la que continentes como África, países de África, otros países de renta media baja y renta baja de Asia y América Latina deben integrarse y se reintegrarán en el sistema mundial. Creo que eso dará otro nuevo impulso a la globalización que contribuirá a solucionar las desigualdades que se produjeron tanto por los desarrollos tecnológicos como por la primera ola de globalización. Así que pensemos en ello como una reglobalización, en un fortalecimiento del multilateralismo. Eso es lo que me gusta pensar como concepto de nuevo multilateralismo. ¿Y cuáles son exactamente esas acciones que se necesitan para asegurarse de que no vamos hacia una desglobalización, sino, como usted ha dicho, que nos dirijamos hacia una reglobalización con una visión diferente? Bueno, en primer lugar, debemos asegurarnos de que las cosas buenas del sistema multilateral de comercio se mantienen y se refuerzan, como es el caso de la igualdad de condiciones, la equidad, la no discriminación, todos los principios, y asegurarnos de que la estabilidad del sistema se mantiene. Eso es absolutamente necesario. Además, creo que tenemos que ver cómo incorporar, digamos, ya sabes, en la mayoría de los países del mundo, las micro, pequeñas y medianas empresas que son realmente los motores del crecimiento económico. Crean los puestos de trabajo, mueven los bienes, y sin embargo, muchos países no participan en el sistema de comercio multilateral. No forman parte de la cadena de suministro nacional, regional y mundial. Así que creo que una cuestión clave en la que tenemos que pensar en la reglobalización es cómo incorporamos a las pequeñas y medianas empresas a estas cadenas de valor en las cadenas de suministro que entregan bienes en todo el mundo. Otro ámbito es el de las mujeres. Lo que respecta a las mujeres y el comercio. En la mayoría de los países, el 50% más de estas pequeñas y medianas empresas es propiedad de mujeres. ¿Cómo las involucramos y las hacemos participar en todas estas acciones? ¿Cómo podemos crear nuevas normas comerciales que apoyen a estos sectores de nuestra economía mundial? Creo que estas son las cosas que estamos buscando en la OMC para ver cómo la reglobalización puede incorporar a aquellos que han sido marginados en el pasado. El 26 de abril se celebró el Día de la Política Comercial de la Unión Europea 2021 y usted tuvo un intercambio con Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, sobre las reformas de la OMC. ¿Puede adelantarnos algo al respecto y cómo puede la Unión Europea influir en el proceso de llevar a cabo y debatir y finalmente reformar la Organización Mundial del Comercio?
Lo que hace la Unión Europea es de vital importancia para la OMC y para el sistema de comercio mundial. Y hemos intercambiado una serie de ideas que la UE está presentando con respecto a la reforma de la OMC. Esas ideas me parecen muy útiles, muy interesantes. Hay cuestiones sobre cómo completar algunas de las negociaciones en curso en las que ha participado la OMC, como por ejemplo las subvenciones a la pesca, las negociaciones para apoyar la sostenibilidad de nuestros océanos. Esto ha estado ocurriendo durante 20 años y sé que la UE y todos los demás miembros están deseosos de completar esta ronda multilateral. Así que hemos estado hablando de cómo hacerlo. Hemos hablado de cuestiones relacionadas con el sistema de solución de diferencias de la OMC que ha quedado paralizado y de cómo revitalizarlo y reformarlo. Hemos hablado de crear una adaptación de las normas de la OMC a las cuestiones del siglo XXI. Acabo de mencionar las cuestiones del comercio digital y el comercio electrónico. ¿Cómo lo hacemos? La Unión Europea nos apoya mucho en esas áreas y luego hemos llegado al comercio y al clima. ¿Cómo podemos hacer que las normas de la OMC contribuyan a la ecologización y a la descarbonización de nuestras economías y ayudarnos a recuperarnos mejor de esta pandemia? Todos los miembros de la OMC se han comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y muchos de esos objetivos están relacionados con la protección del medio ambiente. En el proceso más amplio de dar forma al nuevo multilateralismo y a esta reglobalización, como usted dice, ¿cómo se asegura de que la política comercial responda a los desafíos climáticos y medioambientales? Bueno, creo que el comercio puede contribuir realmente de forma sustancial a la reducción de las emisiones de carbono a nivel mundial, a la descarbonización de nuestro mundo y a la ecologización del mismo. Y creo que existen muchas oportunidades que podemos estudiar. En primer lugar, en 2016 los miembros de la OMC estaban negociando un acuerdo sobre bienes y servicios medioambientales que habría ayudado a incentivar el uso de tecnologías y bienes más limpios y ecológicos. Así que es posible. Pero esas negociaciones se estancaron. Así que una de las cosas que podríamos hacer y que estamos intentando hacer es ver cómo reactivar esas negociaciones y ver si podemos completarlas de una manera que sea beneficiosa para los miembros y globalmente para el medio ambiente. Por supuesto, hay cuestiones sobre cómo abordar las emisiones de carbono en el ámbito del comercio y varios mecanismos, incluido el mecanismo de ajuste en la limitación del carbono que la UE está estudiando, que se están examinando y debatiendo. También estamos estudiando esta cuestión en la OMC para asegurarnos de que lo que ocurra sea congruente con las normas de la organización. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero tenemos que estudiar varios instrumentos que podrían aplicarse para ayudar a que el comercio sea más sensible al medio ambiente. Creo que es un área interesante y desafiante. Y estamos deseando seguir trabajando con la UE y con otros actores en la cuestión del medio ambiente. Observando la perspectiva a corto plazo, de 1 a 3 años, digámoslo así, ¿cuáles son algunos de los objetivos probables que más le ilusionan? Entre los próximos 1 y 3 años, en realidad, en este primer año espero una serie de logros para la OMC y para el comercio. Creo que, en primer lugar, tenemos que convertir a la OMC en una organización que consiga resultados. La imagen de que la OMC no consigue resultados es disfuncional y eso tiene que cambiar. Veo un gran potencial para cambiar esto incluso dentro de este año, cuando se celebre la 12ª conferencia ministerial en diciembre. Y esto se puede hacer centrándose en los resultados. En primer lugar, tenemos la gran oportunidad de completar las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca que llevan 20 años en marcha. He dicho que si se trata de apoyar la sostenibilidad de nuestros océanos y el sustento de nuestras pescadoras y pescadores, debemos completar estas negociaciones. Así que, en mi opinión, esa es la máxima prioridad. Eso nos dará una victoria. Considero que la segunda área en la que me gustaría ver resultados es en los temas de comercio y salud. Tenemos la oportunidad única como OMC para abordar los problemas a los que nos enfrentamos ahora mismo con respecto a la pandemia. Y ya hemos demostrado que el comercio, el sistema de comercio multilateral, ha sido parte de la solución. Me gustaría que cuando terminemos estas negociaciones sobre la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología, hagamos más y sepamos que habremos obtenido un instrumento que puede contribuir a resolver los problemas de acceso a los suministros médicos, al equipamiento y a las vacunas. Así que esa es una gran contribución que podríamos ultimar en nuestra conferencia ministerial. Creo que el tercer ámbito es el de la agricultura. Se trata de un área de vital importancia para todos nuestros miembros, tanto en fase de desarrollo como desarrollados. Y tenemos algunas áreas sobre cuestiones de seguridad alimentaria. Es sabido que el sistema de comercio multilateral también ha garantizado la estabilidad del suministro de alimentos y del comercio en todo el mundo. Así que la seguridad alimentaria es algo importante. ¿Cómo podemos llegar a algunos acuerdos que sean beneficiosos para los miembros en este ámbito de la agricultura? Por supuesto, tenemos el problema de las subvenciones, tanto las industriales como las domésticas, lo que llamamos ayudas domésticas, que son subvenciones agrícolas, que hacen ver a los miembros que ya no haya igualdad de condiciones en cuanto a la competencia en el comercio entre países. Así que tenemos que analizarlo. Es un área en la que me gustaría avanzar. Y permíteme decir que en el mecanismo de solución de diferencias, vital para la elaboración de normas en la OMC, me gustaría ver algún progreso en este sentido. Así, entre los próximos 1 y 3 años, habrá muchas oportunidades de dar una nueva imagen a la organización. Muy bien. Miren, hay una problemática vasta, o sea, si analizamos el problema de fondo, estamos cortos. Bueno. Quisiera decirles que el escenario del fondo, una pregunta sería, ¿cómo gestionamos un planeta que no tiene dueños únicos, ¿no? La gobernanza ambiental es un marco de estudio de esta UCA. No se trata solo de ecología, sino de la arquitectura legal y política necesaria para que la civilización industrial no agote los recursos que permiten su existencia. ¿Sí? Aquí, bueno, pues vemos eh, algo fuerte en este incidente crítico. Perdón.
Veíamos la problemática de Londres, ¿no? Una inversión térmica atrapó el humo del carbón a ras del suelo durante 5 días. Desde Londres respiró un ácido sulfúrico, del cual ya se explicó, ya se vio. La elección política, el desastre mató a 12.000 personas, demostró que la soberanía absoluta para contaminar es el mito. El aire es de todos. Aquí nace la necesidad de la cooperación internacional, y de las organizaciones internacionales, por supuesto. Eh, pues hay una problemática totalmente, mm, totalmente fuerte. Vemos una parálisis, una fuerte eh, no organización, no cooperación. Bueno, pues vemos también un problema fuerte en nuestro incidente crítico. Vemos la necesidad, ¿no? De las organizaciones internacionales, de una organización internacional, pues sí, ¿no? La organización internacional eh, como centro del poder, ¿no? Bueno, pues por otro lado, para entender por qué la doctora tiene una misión tan difícil, debemos entender que es una organización internacional desde su centro funcional y jurídico. El concepto de centralización y autonomía, las organizaciones internacionales no son salas de conferencias, son sujetos de derecho internacional con voluntad propia, capacidad de tomar decisiones que no siempre coinciden con los intereses individuales de un Estado miembro. La centralización ofrece un lugar físico y legal donde se concentran la información, la negociación y el control de cumplimiento, porque los estados crean organizaciones internacionales, ¿no? Los estados ceden parte de su soberanía a una organización internacional porque es eficiente, reducción de costos, implica reducción de costos de transacción, es más fácil negociar en la Organización Mundial del Comercio que firmar 164 tratados bilaterales, hay estabilidad de expectativas, las reglas de la organización permiten predecir cómo se comportará el vecino, ¿no? Eh, ¿Por si el centro institucional existe, los países deciden no cooperar, ¿no? Y el dilema del egoísmo racional, aquí entran las teorías, la teoría del realismo, los estados ven al mundo como un juego de suma cero. Si un estado siente que la cooperación beneficia más al rival, prefiere la parálisis, el dilema del prisionero, ¿no? Nos mencionaban ayer el video, que si bien lo vimos, el miedo a ser el único que cumple, ejemplo, dejar de talar madera, mientras que otros siguen ganando dinero, no cooperación, genera un incentivo para el incumplimiento masivo. El problema de la acción colectiva, ¿no? Aquí hay otro. Yo quisiera que reproducirles todos los videos, chicos, pero bueno, no tenemos tanto tiempo. Les recomiendo que vean este video que se llama El problema de la acción colectiva, ¿no? El, bueno, también hay otro que se llama el fenómeno del free rider, que es el gorrión. El video explica por qué el centro de la organización internacional falla cuando uno hay un beneficio colectivo, todos queremos un planeta sano y un esfuerzo individual. Nadie quiere pagar el costo económico que de las regulaciones verdes. Y número tres, el resultado. Si la organización internacional no tiene mecanismos de castigo como hoy la Organización Mundial del Comercio, la no cooperación se vuelve la estrategia dominante. El incidente crítico, la guerra de la madera en la Organización Mundial del Comercio, este es el caso práctico donde la organización internacional debe demostrar si es un centro efectivo o un simple espectador. La problemática cuál es: el norte impone reglas verdes para salvar los árboles, el sur las ve como proteccionismo verde para frenar su desarrollo. La parálisis. La doctora no puede actuar porque el órgano de operación, el centro judicial, está muerto por el bloqueo de Estados Unidos y la regla del consenso impide crear nuevas normas justas. Tu misión como asesor, como grupo asesor, debe centrarte en devolver el poder a la organización, preguntándote,
¿cómo reformar el Centro Judicial de la Organización Mundial del Comercio para que vuelva a castigar a los que no cooperan? ¿Qué incentivos pueden ofrecer a los países del sur para que vean la madera sustentable como un negocio y no como una barrera? La organización internacional es el único centro capaz de evitar un nuevo Londres de 1952 global, pero solo si logramos vencer el virus de la no cooperación. Entonces, vamos a ver toda la problemática a fondo, chicos. Entonces, vamos analizando paso por paso, ¿no? Ustedes son el grupo asesor de la Organización Mundial del Comercio, actúan como el grupo asesor de la señora de la directora de la Organización Mundial del Comercio. Su misión es generar opciones estratégicas para mejorar el comercio forestal y gestionar riesgos legislativos internacionales. Su papel son ustedes analistas teóricos críticos capaces de proponer soluciones integrales en el marco de la gobernanza global. También les comparto este video, les recomiendo ese que vean el consultorio internacional para que vean su papel, ¿no? Foro integrador, ¿qué van a hacer? Van a hacer participación, esta es la actividad que se va a dejar. Deben responder a las interrogantes sobre los beneficios de la Organización Mundial del Comercio y proponer vías para destrabar la regulación forestal, búsqueda sugerida, Organización Mundial del Comercio, parálisis, órgano, apelación o regulaciones de comercio forestal, sostenible FAO, ¿no? Este. Y el rigor. Sus aportaciones deben ser sustentadas en la teoría y el contexto del incidente crítico, mínimo dos réplicas, ¿no? Por otro lado, pues sí, es interesante todo esto, ¿no? Porque si tenemos a la FAO y a la OMC, persiste la no cooperación, ¿no? La teoría del realismo. Los estados temen que las normas técnicas de la FAO sean usadas por la OMC para bloquear sus exportaciones y por la parte del dilema del prisionero, si un país sigue los manuales de la FAO, pero su competidor no lo hace, vende madera más barata y el país que cooperó sale perdiendo económicamente. No esto es el problema. ¿Cómo pueden los datos de la FAO ayudar a la doctora a demostrar que una ley forestal es necesaria y no solo un truco comercial? Esta es una pregunta. ¿Qué papel puede jugar la FAO para financiar la tecnología de los países pobres y así evitar que elijan la no cooperación? Las organizaciones internacionales son el único centro capaz de evitar un nuevo Londres, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Es la FAO es una de las organizaciones internacionales más importantes del sistema de las Naciones Unidas. Eh, y pues esto es importante conocer mm, todos esos organismos que pueden ayudar y pueden aportar también obviamente a ello, ¿no? FAO, bueno, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Se trata de una agencia especializada de la ONU que lidera el esfuerzo integracional para vencer el hambre. Su lema, traduce como háganse el pan para su clase de organizaciones internacionales. Aquí, bueno, aquí quisiera ver que vieras que es primero un centro de gravedad, ¿no? A diferencia de la OMC, que se centra en el comercio y en las leyes, la FAO es una organización técnica. Su objetivo es la seguridad alimentaria, pero para lograrlo se ha convertido en la autoridad mundial en la gestión de recursos naturales, bosques, pescas y agricultura. Y es la autoridad en el incidente crítico. En tu problema de los árboles, la FAO es quien tiene los datos científicos. Ellos definen los estándares de lo que se considera gestión forestal sostenible. Sin la FAO, la doctora no tendría una base técnica para saber si un país está talando de forma legal o no. Bueno. Eso es lo importante también que lo revises. Y por otro lado, vamos a empezar a ver la conceptualización, pero voy a cortar un poquito este video para poder grabar otro, por favor. Voy a detenerlo y ahorita me regreso, me voy con ustedes de lleno. Nuevamente ya estoy acá con ustedes, chicos. Les comentaba de las actividades que tienen, que tienen, en la plataforma y que, bueno, pues ya pueden estar visualizando en esta parte.
Me gustaría explicarles paso a paso lo de lo del foro, pero les encargo por favor que revisen con calma todo lo que tienen que analizar. Este video ya está cargado en otro, a ver si se los puedo subir, porque sí, la verdad está un poco extenso y me gustaría más irme al incidente, al contenido nuclear, ¿no? Una de las cosas que les van a dejar, obviamente que les dejaron, que les están dejando, perdón, de tarea es ingresar al foro. Es un foro integrador. Responde a las preguntas. ¿Estás de acuerdo con la definición que se da en el video de Organización Internacional? ¿Qué definición? El video, pues lo tienes que revisar. ¿Qué definición propondrías según las clasificaciones mostradas en el video? ¿Cuál sería la aplicación a la Organización Mundial del Comercio? Sustenta tus respuestas con al menos dos fuentes de consulta en formato APA 7. Revisa las aportaciones de dos de tus compañeros. No olvides, por favor, poner tu aportación, obviamente tu tarea y aportar a dos de tus compañeros. No quiero solamente comentarios vacíos, por favor, que tengan sustento, que tengan la base teórica, que tengan obviamente la parte de tu lectura. Revisa la aportación de dos de tus compañeros y retroalimenta sus participaciones. Aquí incluso ya te puse la clasificación, ¿no? Te puse participación, integral, dominio de información, retroalimentación, comunicación, también cita Zapa, ¿no? Aquí también ya te puse unos comentarios, por favor, revísalos, revísame todo lo que tengas que hacer, que lo más necesario, ¿no? Lo más importante, por favor. Y bueno, pues vámonos un poquito con este no te lo había enseñado porque obviamente ahorita ando movida y todo eso, pero miren, está súper bien, es una presentación que te la compartí desde ayer. El día de ayer, pues ya platicamos un poquito, que se va a ver por módulo, que se va a ver por cada actividad. Me gustaría ver más los temas, de los conceptos, ¿no? Ya vimos aquí un poquito de la gobernanza, ¿no? La gobernanza, el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones públicas, relaciones políticas entre actores, competencia y más cooperación, incluye instituciones formales e informales, enfoques estatocéntrico, el Estado dirige el proceso. El policéntrico, múltiples centros de decisión más actores, la calidad del sistema se refleja en su capacidad de coordinar, ¿no? Este, el objetivo de la gobernanza ambiental es organizar la acción colectiva para enfrentar la crisis ambiental y transitar a la sustentabilidad. Los desafíos que frecuentemente tienen son la desconfianza entre empresas y la sociedad civil, normativas estrictas que pueden reducir flexibilidad, resultados insuficientes, necesidad de cambiar estrategias y los actores típicos, estados, organismos internacionales, sector empresarial, sociedad civil, comunidades, academia. Tenemos también, obviamente, otro videíto. Aquí les voy a estar subiendo la presentación en un link para que ustedes puedan desplayar todo el contenido, que lo puedan ver con calma. Está muy cómodo, cómo está manejado la organización de estas presentaciones. Espacio para negociar reglas del comercio, búsqueda de acuerdos por consenso, eliminar barreras y promover una competencia justa. Cuando la atención principal, cuando se intenta regular por sustentabilidad, las medidas pueden ser vistas como barreras o como protección legítima del ambiente, ¿no? Aquí está el choque comercio contra ambiente que defiende el incidente crítico, ¿no? Productos forestales, conservación de bosques, biodiversidad, riesgo de tala ilegal y degradación, necesidad de criterios de sostenibilidad, certificación, trazabilidad, dimensión comercial, intereses económicos distintos por país, disputa sobre cuenta como barrera o regla legítima, negociación compleja por consenso, comercio internacional y medio ambiente. Porque hay tensión, los países buscan proteger su industria y empleo, pero también deben cuidar sus recursos naturales. Las reglas comerciales exigen no discriminar injustificadamente. Las medidas ambientales pueden subir costos, certificación, trazabilidad y control, ¿no? Y aquí hay unas preguntas claves, chicos, ¿no? Entonces, bueno, instrumentos de la gobernanza, leyes y reglamentos, estándares obligatorios que son requisitos mínimos ambientales, inspección y vigilancia, en control, trazabilidad y auditorías, instrumentos blandos, acuerdos voluntarios, certificaciones, transparencias, incentivos. La clave, combinar instrumentos, solo prohibir no funciona si no hay vigilancia, incentivos y cooperación internacional. Si no hay vigilancia, dar incentivos y cooperación internacional, ¿no? Por otro lado, bueno,
Aquí, bueno, pues nos habla de la nación, la no discriminación nos habla de la nación más favorecida, trato similar entre socios, trato nacional, problemas, un requisito ambiental puede afectar más a unos países que a otros, ¿no? Reglamentos técnicos, calidad, etiquetado, trazabilidad, medidas sanitarias, fitosanitarias, riesgos, plagas, contaminación. Ya vemos que hay un control, pero ahorita hay un problema mayor que es obviamente, también el que no hay una equidad, ¿no? No hay algo, no se está viendo obviamente la capacidad para tener esa equivalencia entre ambas cosas, ¿no? También vamos a ver un poquito también de qué significa, de una organización, ¿no? Las organizaciones, son los instrumentos, de las naciones para actuar juntas, ¿no? Del griego organon, que es instrumento, y del latín natios, nación, es el instrumento de las naciones para actuar juntas, ¿no? Definición: una organización internacional es un sujeto de derecho internacional creado por estados mediante un tratado con órganos permanentes y voluntad propia. Su evolución histórica, nos habla de varias cosas, también nos dice, eh, nos hablan, permítanme, porque aquí pues vemos la gobernanza, vemos las reglas, ya vimos el comercio y el ambiente. Es tener, noción de estos temas, la verdad es que siempre nos va a ayudar mucho a tener mayor razonabilidad, entendimiento, como el por qué, ¿no? El por qué, el para qué. eh, sí, aquí nos habla sobre todo pues, de todo lo que se va realizando, ¿no? Por otro lado, bueno, pues ya viendo este enfoque, esto ya lo vimos, por eso lo estoy pasando así de rápido. Pero bueno, quería decirles la evolución histórica, ¿no? En 1815, el Congreso de Viena, el inicio de la diplomacia multilateral, nacen las comisiones pluviales como el Rin y el Danubio. En 1865 y en 1874 nos habla de las uniones administrativas, nacimiento de la OIT en telecomunicaciones. Y bueno, también, nos dice que también otras organismos, como la UPU, que es de la parte postal, las que eran técnicas no políticas, nos dice en 1919 la Sociedad de las Naciones, es el primer intento, ajá, de organización universal de la WWI. Este, Vemos la ONU como un nuevo orden, ¿no? La WI, este, nos habla de varias terminologías, chicos, pero la Primera Guerra Mundial, chicos, fue un conflicto centrado en Europa, bélico, involucró a las grandes potencias industriales de la época, y la ONU, nuevo orden institucional post la Primera Guerra Mundial para la paz global. Las aproximaciones, aquí ya vemos un poquito más la parte de las teorías. Venimos, también, veamos, por ejemplo, ¿para qué sirve esto a la ONU internacionalista? Pues ya veíamos en las organizaciones multilaterales, en la parte diplomática, ustedes pueden trabajar en embajadas y consulados gestionando tratados, sector privado, empresas que necesitan entender regulaciones comerciales como las forestales y las ONGs, organizaciones que presionan a las OI, organizaciones internacionales, para cambios sociales. Y entonces, bueno. Yo quisiera explicarles mucho más, chicos, pero ya casi nos vamos. Por último, quisiera que veamos esta parte de las aproximaciones teóricas. El realismo nos dice que las organizaciones internacionales son instrumentos de los estados poderosos para su interés nacional. El liberalismo nos facilita la cooperación y reducen los costos de transacción. Y el constructivismo nos habla de que las OI crean normas y valores sociales de derechos humanos.
Aquí, bueno, pues vamos a ver por último la relación con el incidente crítico. El comercio de productos forestales se enfrenta a asimetrías reguladas por las prácticas, por las parálisis de la Organización Mundial del Comercio. Se explica mediante la racionalidad burocrática y los conflictos de intereses estatales. ¿Qué nos dice esto? El realismo, ¿no? Vamos a ver la viabilidad en costos y en reglas, el conflicto económico. En el caso de los costos son mayores costos para gestión sustentable y la meta ambiental, la preservación de la biodiversidad. Las reglas son tratados no hay tratados no arancelarios y la meta es la gestión de recursos finitos. Próximos pasos, bueno, pues ya vamos a vamos a ver posteriormente las tareas que se les van a dejar en los siguientes módulos. Les adelanto, es un foro integrador, el papel de las OI en el sistema internacional. ¿Qué vas a hacer exactamente? Participarás en un debate, vas a hacer un debate, vas a mirar un video, vas a preguntarte, te van a preguntar, ¿estás de acuerdo con la definición del video? ¿Qué definición propondrías tú? ¿Cómo clasificarías la Organización Mundial del Comercio? Y así. Entonces, y una tarea auténtica, diseñando una infografía, vamos a seguir con la directora de la OMC. Y bueno, pues igual el método descriptivo, tu infografía debe centrarse en que describe qué es la OMC, estructura actual, cuál es el problema con los productos forestales y el cambio climático. Entonces vamos de largo, vamos a aplicar también las teorías que ya vimos, realismo, liberalismo y constructivismo. Y les encargo mucho, chicos, que por favor realicen sus actividades, no se atrasen. Les deseo una excelente tarde y muchas gracias por su atención. Ya les estaré subiendo el video. Gracias chicos de verdad por su atención y les deseo mucho éxito en todo lo que realizan en tus actividades y en general, chicos. Gracias.